que tienen toda la posibilidad. Miren esas dos normas. El artículo 40, ¿qué decía? Y decimos tal vez que decía porque es una norma que hoy no se aplica, pero podemos también decir que dice, porque ahí está. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales. Casi que uno mira ese artículo y puede concluir que ni le falta nada ni le sobra nada. Es un artículo muy completo. Y si ustedes miran ese artículo 40, ¿qué hizo? Resumió los efectos del fallo Marbury versus Madison. Lean a Marbury versus Madison y verá que van a llegar exactamente a la misma conclusión. De hecho, nuestro constituyente, nuestros ancestros jurídicos, eso fue lo que hicieron. Miraron muy bien el caso Marbury versus Madison y dijeron, la conclusión de ese caso es ese artículo. ¿El derecho positivo tiene efectos positivos, valga la redundancia? Por supuesto. No podemos decir que la ley se ha acabado. Lo que debemos decir es que las fuentes del derecho no se acabaron con la ley. Ahí no se acabó el derecho. Pero que hay leyes bien hechas y que hay leyes que se pueden aplicar bien, sí. Que es bueno tal vez si se puede llegar a la conclusión de positivizar en una constitución algo que es etéreo en jurisprudencia, sí. Porque es mucho más fácil leer estos, tal vez en tres rengloncitos. Es mucho más fácil leer esos 3 renglones que estar leyendo permanentemente la sentencia. Y si estamos en un modelo de precedente nos podrán decir, pero ojo, no es solamente la sentencia, sino que usted necesita además tener clara la línea. Entonces nos van a poner, para llegar a una conclusión, a tener que estudiar 3, 4, 5 sentencias, donde tal vez una, como muestra el profesor Diego López, ¿no? La línea jurisprudencial hace esto. No siempre son exactas. Entonces la positivización sí es muy importante. ¿Y qué hay que abonarle al constituyente colombiano de 1910? Que demostró el poder del derecho positivo en este tema tan sensible. Y creemos que esto lo positivizó y sigue siendo un principio. Pero lo positivizó y es lo que hoy tenemos en nuestro artículo 4 de la Constitución Política. Pero viene desde 1910. ¿Qué más hay que decir de esto? Que Colombia fue el primer país en el mundo que llevó a la Constitución una norma de este tipo. Eso creemos que no es menos importante. Eso es muy importante. Va consolidando un modelo constitucional y jurisdiccional en nuestro país, en el caso colombiano. Esa es la primera parte, que es la que mostrábamos por esta carrera, la de la excepción de inconstitucionalidad. Y noten que ahí no dice que va a la corte, ni que alguien se lo tiene que controlar, que posiblemente también puede ser un problema, ¿no? Dejar a los jueces tan abiertos en que pueda decir alguien, y noten acá, además no dice que los jueces. La norma no nos limita a los jueces y es parte del poder colombiano. Porque con esta disposición desde esa época, también la administración pública podría hacerlo. Un procurador general podría hacerlo. Si el fiscal no hace parte de los jueces, puede hacerlo. Una Contraloría General de la República puede hacerlo. Cualquier funcionario en una entidad particular, el desarrollo de una actuación administrativa, ejemplo, se está pidiendo una pensión, si la norma que han de aplicar es contraria a la Constitución, ese funcionario, sin ser juez, puede ir a aplicar la ley. Ahora, ¿qué es lo que en el desarrollo de esto debemos decir? Que no es, como dicen ustedes, mis amigos en la costa, no es porque no, tiene que haber una argumentación y tiene que demostrarse efectivamente el conflicto entre la Constitución y la ley y por qué debemos inaplicar la ley para aplicar la Constitución. O sea, tampoco es que eso nos permita hacer lo que querramos y es lo que más adelante iremos precisando. Por eso, además de decir, la excepción es un instrumento, es un derecho sustantivo, también la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento argumentativo. ¿Por qué instrumento argumentativo? Porque le permite al juez, le da como una especie de método de argumentación para justificar cuándo en un caso, por excepción, no aplica la ley. Por regla general al juez le toca aplicar ¿qué? La ley, o al funcionario le toca aplicar la ley. Por excepción puede aplicar directamente, inaplicar la ley para aplicar directamente la Constitución. En esa medida
Hablamos de la excepción como un instrumento argumentativo. Pero tercero, también puede ser un instrumento procesal constitucional, para tratar de darle un poco de forma a la excepción de inconstitucionalidad. Y darle forma, ¿por qué? Porque siendo tal vez la institución más bella que hemos tenido en nuestro país, una institución que data desde 1910, extraordinaria, podemos decir de lo más lindo que podemos encontrar en nuestro derecho constitucional, paradójicamente es una institución que no se aplica. ¿Cuántos de ustedes han visto aplicada la excepción de inconstitucionalidad en algún caso? Muy poco. De pronto últimamente por ahí uno ve en la corte, por ahí en derecho administrativo, algo, pero muy poco. Y eso duele. Duele que siendo lo que nosotros creamos no lo apliquemos. Por eso nosotros coloquialmente decimos que la excepción de inconstitucionalidad es como la cumbia. Ni tiene cuerpo ni tiene corazón. No tiene cuerpo porque no tiene procedimiento. Y el no tener procedimiento lleva a que no tenga corazón. Es decir, uno piensa en cualquier cosa en un proceso, menos en la excepción. Y lo otro, algunos piensan que la excepción es mecanismo de defensa. No, la palabra excepción quiere decir que por excepción no se aplica la ley. Regla general se aplica la ley, por excepción no aplicamos la ley para aplicar la Constitución. No aplicamos la ley por ser inconstitucional. Entonces, si no tenemos claro cómo hacerlo, es muy difícil que lo hagamos. Además, que noten que la excepción es una institución que pone al juez en el Código Penal, porque ni más ni menos que le estamos diciendo es al juez que no puede aplicar la ley. ¿Y qué pasa cuando no se aplica la ley? Que hay prevaricato. Entonces, si hay prevaricato, ¿qué va a pasar con los jueces? Les va a dar miedo a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, no solamente a ellos, a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando a uno le dicen, si usted hace eso, de pronto se va para la cárcel, como que reculamos y como que nos da miedo. Y más nos da miedo cuando no nos dicen cómo hacerlo. Ustedes proponen una excepción de inconstitucionalidad. Primero, la pregunta es, bueno, ¿y si yo la voy a proponer, cómo la propongo? Claro, uno dice, bueno, no hay forma, entremos a analizar principios, pero como que tenemos que darle muchas vueltas y hacemos la cosa muy compleja, entonces uno dice, no, como que es más fácil hacerlo por otro lado. Y efectivamente así pasa. Si alguien encuentra de pronto la forma de proponerla, ¿qué le va a contestar el juez? ¿Tiene que correrle traslado a eso? Uno dice, de pronto sí, de pronto no. Y el que corre traslado lo hizo bien, sí. Y el que no corre traslado lo hizo bien, pues también, porque nadie le dice cómo hacerlo. Entonces ahí empieza a notarse que empieza a haber una falta de coherencia en un sistema donde uno va a un juzgado y le hacen una cosa, y va a otro y le hacen otra, y va a otro y le hacen otra. Entonces es donde decimos, no, pues es que es obvio, ¿no? Cada juez tiene su código. Y no, esto no es de códigos. Entonces ahí eso también ha hecho daño. Se le entrega al juez. Hay jueces que corren traslado, los hemos visto. Hay jueces que dicen, no, yo se lo niego, y se lo niego porque no aparece en ningún código, me lo dice. Claro, de los más atrasaditos. Pero ¿hay jueces de ese tipo? Sí. Porque además nos han enseñado al apego estricto a la ley. Entonces nos puede aparecer un juez que se formó bien, que hizo bien la tarea, que aquellos profesores que le piden repetir los códigos de memoria lo hizo perfecto. Pues eso fue lo que aprendió, y cuando es juez eso es lo que va a aplicar. Y puede ser buen juez. Puede estar perfectamente bien calificado. ¿Por qué? Porque se atiene a lo que diga la ley. En ese estado legislativo, como lo mostraban hace 8 días, pues hay jueces que aprenden eso. Y si yo aprendo que debo cumplir la ley y cumplo la ley, pues no me pueden decir que me estoy equivocando por cumplir lo que debo hacer. Pero miren cómo ustedes sí lo van notando, ¿no? Como que ese juez que llegue a decir que una excepción no, porque no está en un código, nosotros ya lo entendemos claramente que ese juez está, como dicen ustedes los jóvenes, out. Ese juez está fuera de todo contexto. Pero lamentablemente aún los hay. Otro juez puede decirle a uno, resolveré su petición en el momento oportuno. Y el momento oportuno nunca llega. Lo hemos visto. No llega, o lo pueden resolver en la sentencia. Y cuando se resuelve en la sentencia, miren los problemas que puede generar. Que usted arma todo su proceso de una manera y de pronto en la sentencia le dicen, sí, pero la ley con la que usted fundamentó su alegato de conclusión no la aplicamos porque es inconstitucional. Y uno dice, ¿ya qué horas usted viene a hacerme esto? Luego es que usted es corte constitucional, ¿cómo me va a decir que no me aplica una ley que es producto de la democracia del pueblo colombiano?
Eso pasa, y de hecho, queremos contar, han sancionado a jueces por aplicar excepción de inconstitucionalidad. En algunos casos no por aplicar la institución bien, por supuesto, por aplicarla mal. Pero ¿cuál problema tiene el juez cuando aplica la excepción directamente en la sentencia? Que se puede quedar él mismo sin defensa. No tiene cómo mostrar que él no fue arbitrario, sino está ahí como desamparado. Si de pronto le gustó a las partes y la aceptan bien, pero donde lo denuncien y le digan, miren, fue arbitrario, nunca nos advirtió, hizo esto contrario a la ley, es posible que llegando ante un juez penal, ante un consejo de la judicatura, resulte sancionado por tratar de hacer lo que estamos enseñando. Por eso pareciera que no es tan descabellado pensar en tener una mínima forma que no se convierta en otro proceso, sino una mínima forma que nos permita concretar la excepción. ¿Concretarla para qué? Pues para que más gente la pida, para que más gente la aplique. En la medida que se sepa más o menos qué hacer con eso, se va a utilizar más. En la medida que el juez sepa cómo es que se propone y cómo se tramita, lo va a hacer mucho más claro, dentro de las nuevas concepciones del derecho dúctil. Una formalidad que puede en algún momento moldearse por el juez, es decir, no será en todos los casos donde eso se tenga que dar, pero donde sea evidente y donde se tenga que hacer, pues es mucho más fácil para un juez, por ejemplo, cuando le proponen eso, correrle traslado a la contraparte. ¿Se pierde tiempo? No, y estamos permitiendo que eso que se llama democracia deliberativa la podamos llevar al proceso, porque es ni más ni menos que la discusión sobre la aplicación de una ley. Una ley que hizo la democracia, pues lo mínimo que debe pasar en un proceso es que las partes tengan derecho a pronunciarse sobre eso. ¿A qué? A presentar argumentos. Más adelante en el modelo integral vamos a tratar de concretar esto que hasta ahora estamos haciendo crítica. Vamos a tratar de concretarlo también en una propuesta para que sea algo que no se convierta solamente en crítica. Esa es una parte del modelo que consagramos. Segunda parte dentro de ese modelo dual, la que va por esta carrilera. ¿Qué dijimos? Paralelamente, cualquier persona puede presentar una demanda. Y eso se consagró en el artículo 41 del Acto Legislativo número 3 de 1910. ¿Qué dice ese artículo? Miren cómo encabeza de bonito ese artículo. Y encabeza tan bonito que dice: a la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando en 1910, se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. Eso es bello, eso es una poesía, eso me estoy erizando de comentar, como dicen por ahí, porque es muy bonito, y es muy bonito sobre todo en una época donde el Estado legislativo campeaba, donde aquel que se le ocurriera decir algo diferente al cumplimiento de la ley era casi que un profano en el derecho. Esto que podemos ir diciendo son los inicios de lo que se llama neoconstitucionalismo, que en Europa arrancó después de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros queremos decir, miren, ahí con ese encabezado que vemos ahí podemos decir: a la Corte se le confía la guardia de la integridad de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Le está dando el poder directamente la Constitución al juez de controvertir al legislador. Y ahí ya empieza a ponerse en duda de que el único poder en fuentes del derecho es del legislador. Porque si el legislador vulnera la Constitución, la Corte Suprema de Justicia puede declararla inexequible esa norma, y ojo, con efectos erga omnes, ya no con efectos interpartes. ¿Y para qué? ¿Para qué era eso? Primero, para declarar la inexequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el gobierno. 1910, artículo 41 del Acto Legislativo número 3. Si Santos hubiese tenido esta norma, miren que ahí está el fundamento perfecto para haber declarado inexequible una reforma a la justicia. Siempre estuvo ahí. Pero ¿qué pasó en el 91? Esa norma no la reprodujeron. ¿Por qué? Porque nunca en la historia un presidente había declarado inconstitucional una reforma constitucional. Entonces, cuando algo nunca ha pasado, pues es viable que uno piense: pues yo para qué tengo regulado algo que nunca pasa. Y la quitaron, y resulta que miren que sí vino a pasar después. Posiblemente desde los fundamentos, desde la historia, podía haber Santos un poco argumentado mejor
Lo que sí creemos pudo haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad, porque igual la reforma constitucional se convierte en constitución, pero es en el cumplimiento de ¿qué? De la ley, ¿no? Además se incumplió la ley. ¿La ley qué? La ley quinta de 1992, porque la reforma a la justicia finalmente violó esa ley. Pues si la ley vulnera la Constitución para reformar la misma Constitución, pues yo podría estar hablando de una excepción de inconstitucionalidad, ¿o no? Pero tal vez miren que el presidente lo que hizo fue declarar una nulidad. Lo que hizo el presidente fue hundir la reforma con un decreto. Eso sí es totalmente absurdo. ¿Cómo se va a hundir una reforma constitucional con un decreto? Eso solamente pasa en Colombia y con el Chavo del Ocho. Eso rompió cualquier esquema jurídico. Reforma constitucional hundida por un decreto del presidente. No, hasta allá tampoco. En cambio, sí había podido hacer uso de una norma constitucional que defendía la misma Constitución y creemos estaba en el artículo 4, y los argumentos podían venir desde la historia y desde la supremacía de la Constitución. Posiblemente sin criticar a quienes lo asesoraron, pero creo que faltó una visión constitucional más de avanzada para justificarlo. Y por eso el Consejo de Estado, que acabo de decir, no sé, estábamos en Panamá la semana pasada y algo escuchamos de noticias, pero creo que el Consejo de Estado ya profirió la sentencia donde declaró nulo el decreto que hundió la reforma a la justicia. Creo que sí, o como que ese es el chisme jurídico, ¿no? Doctor Víctor Morales, que es el encabezante del SUI jurídico, nos podrá contar más adelante si eso ha pasado. Pero ese por lo menos es el comentario. Ahora tiene un problema, ¿no? Reviviría la reforma a la justicia. ¿Por qué? Porque si hay nulidad del acto que declara que hunde, pues la revive. Pero parece que el Consejo de Estado lo que va a hacer es modular los efectos temporales de ese fallo. Es decir, seguir la doctrina de la Corte Constitucional. Y creemos que lo que va a decir es que se difieren los efectos de ese fallo hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las demandas contra esa reforma a la justicia. Entonces, sí, nulo, pero no se aplica. Esperemos qué dice la Corte Constitucional, además como máximo guardián de la Constitución. También una figura muy ingeniosa. Y eso uno podría decir, eso es lo que es activismo jurídico. Y miren que en ciertos casos se requiere. Porque si no, tendría que el Consejo de Estado decir, no, eso es nulo, de pleno derecho, entra en vigencia la reforma a la justicia y ya sabemos lo que produciría. Entonces, el activismo en ciertos casos, activismo como qué, como ir el juez más allá de lo que la ley le dice en pro de aplicar, de defender la Constitución, creemos que puede irse dando, pero miren, en casos concretos, no es que el activismo sea para que los jueces hagan lo que en gana les venga. Estos actos legislativos, aquí lo ratificó esta norma, pero venía desde 1886. Y en ese numeral primero, ¿qué es lo que se evidencia? El eventual conflicto que puede existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces el Legislativo crea una ley o una reforma constitucional, proyecto, lo envía al presidente y el presidente dice, no, eso es inconstitucional, lo devuelve. ¿Qué puede hacer el Legislativo? Uno, decir, bueno, señor presidente, retiro el proyecto. Dos, bueno, señor presidente, adopto el proyecto a lo que a usted le gusta. Otra es decir, no señor, no es como usted dice, presidente, es como nosotros decimos. Y ahí está el conflicto, el que dice, la objeción que haga el gobierno al legislativo y la objeción se mantenga. Si se mantiene, alguien tiene que resolverla. ¿Quién la debe resolver? La Corte Suprema de Justicia, se dijo en 1886, ratificado en 1910. La norma de la Constitución de 1886 es el artículo 90. Y ahí está, ustedes lo miran y ven. También por eso debemos decir, Colombia es el creador constitucional del denominado control preventivo de constitucionalidad. O si nos metemos más de fondo en el procesal constitucional colombiano, debemos decir, somos también los inventores, los creadores del control automático de constitucionalidad. Noten que aquí se da un control automático porque no habla de demandas, sino cuando el conflicto se da, la propia Constitución dice cómo se resuelve. Y eso también es muy importante, y también es muy importante resaltar aquí que fuimos los primeros que pusimos el dedo en la llaga en eso.
Y si algo quisiera que de pronto en este diplomado aprendiéramos algo, es que tengamos sentido de pertenencia por nuestras instituciones y que lo contemos con orgullo. Eso lo hicimos en Colombia. Aquí no le estábamos copiando derecho a nadie, estábamos creándolo, y con algo muy importante: se nos está volviendo derecho de exportación, porque nos lo están copiando en muchas partes del mundo. Lo único es que dicen de pronto eso es bueno, pero se lo leen por allá a un extranjero. Entonces hay que escribir, hay que decirlo, hay que contarlo sin miedo, que decir eso lo hicimos nosotros y lo estamos mostrando. Segundo numeral: la inexequibilidad de leyes o decretos acusados ante la Corte por cualquier ciudadano como inconstitucionales. Ahí está la acción de inexequibilidad o de inconstitucionalidad. Cuando dijimos inexequibilidad, lo que hicimos fue de entrada a decir que los efectos del fallo son a futuro. Entonces una norma es inexequible por ser inconstitucional. Ya casi que lo podemos ver en Colombia, porque hay normas inconstitucionales que no son inexequibles. Por eso también se prevé la posibilidad de la excepción de inconstitucionalidad. La excepción se aplica a las normas inconstitucionales que en la gran mayoría no han sido declaradas inexequibles. Porque mientras no sea inexequible por la Corte Suprema en esa época, o la Corte Constitucional hoy, pues es una norma que en teoría está viva, ¿cierto? Y es una norma que en teoría un juez tiene que aplicar. Entonces ahí esa norma que es inconstitucional se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Pero cuando ya es inexequible, quiere decir que los efectos del fallo son a futuro, excepto cuando la propia Corte, modulando los efectos temporales de su decisión, diga que los efectos van hacia el pasado. Ejemplo, en aquella famosa ley que contempló los famosos bonos de guerra, ¿recuerdan? Crean bonos de guerra y ponen a pagar a mucha gente, y la Corte dice eso es inexequible. Entonces se supondría que solamente con efectos hacia el futuro. ¿Y qué pasa con la gente que pagó? Entonces perdió su plática, o a ver cómo demanda ante el contencioso administrativo aparte. Entonces la Corte dijo: no, señor, aquí los efectos van hasta el día en que se decretó ese impuesto, y la gente que ha pagado le tienen que devolver su plática. Entonces es una decisión donde se modulan los efectos, donde se rompe la regla de que los efectos son hacia el futuro, como dice la inexequibilidad. Noten algo ahí. En 1910 el poder apareció para demandar leyes o decretos. Hoy, ¿cómo está en la Constitución del 91? Las leyes se demandan ante la Corte y los decretos ante el Consejo de Estado. De hecho, hay un libro del profesor Barrero Bernardinelli, Antonio Barrero Bernardinelli, que se llama Precedentes Judiciales, y cita el primer precedente judicial colombiano, y no es sobre una ley, sino sobre un decreto. Por eso creemos que puede llegar a ser coherente que hoy en día, en una reforma, la competencia para conocer la inconstitucionalidad de leyes y decretos esté en cabeza de una sola Corte, que debe ser la constitucional, si es por inconstitucionalidad. Que en un momento, cuando el Consejo de Estado vuelve a recobrar funciones jurisdiccionales, era más coherente que el control de constitucionalidad de decretos se le entregara al Consejo de Estado que a la Corte Suprema. Tal vez era lógico, ¿no? Era coherente. Pero hoy con una Corte Constitucional, de pronto lo más coherente es que solo la Corte conozca de eso, y así evitamos algunos de los choques de trenes que se vienen presentando, donde la Corte Constitucional hoy dice una cosa y el Consejo de Estado dice otra. Pues si miramos y revisamos nuestra historia, en algún momento sí tuvimos a la misma Corte como competente de los dos actos, de leyes y decretos. Esto porque siempre mirar la historia es bueno. Algunos dicen es que nunca en Colombia pasó eso. Pues sí pasó. Sí pasó en 1910. Y la acción popular como la acción que presenta cualquier ciudadano, ¿no? Entonces cualquier ciudadano le puede pedir a la Corte que declare la inexequibilidad de una ley o un decreto en ese momento. Hasta aquí una pregunta. Sí me hice entender en la existencia de dos modelos que funcionaron a la par, paralelamente, sin que se mezclaran uno ni otro en Colombia. ¿Desde cuándo? Desde 1910 claramente. ¿Hasta cuándo? De pronto podemos decir que hasta hoy.
que hasta hoy. Entonces lo que podemos decir es que este es nuestro modelo y tenemos que contarlo. Y es dual y paralelo, no o. Es y, porque tienen que cumplirse las dos condiciones. Dual porque son dos. Son dos y no son tres, ni son cuatro, ni son cinco. Son dos. Y tienen que funcionar al tiempo. Y uno no condicionar al otro, no mezclarse. Y es lo que tenemos. Por lo menos en el origen de un muy buen control de constitucionalidad tiene que ser así. Y ya vimos, en Estados Unidos solamente es uno. Y ahorita vamos a ver el siguiente modelo y verá que salta el otro. Y ya los otros empiezan a mezclarlos. Y van siendo diferentes. Eso fue lo que creamos. Y tenemos, reitero, que defender. El profesor Domingo García Belaúnde tal vez es el primero que teóricamente describe la existencia de este modelo. Domingo García Belaúnde, ustedes saben, es peruano, muy buen profesor, con una obra que le editaron aquí en Colombia, Derecho Procesal Constitucional, muy buena. Para algunos dicen es el que dio con el chiste del procesal constitucional, de lograr coger eso constitucional y aterrizarlo como a lo más real. ¿Puede ser él? Sí. Y él dice que este modelo apareció fue en Perú, y que aparece en Perú es con la Constitución de 1979 de Perú. Y él dice que es un